Porque no todo chisme es para destruir, sino para nutrir el ser. Bienvenidos a los chismes del alma. Y sabes, hoy antes de contarte el primer chisme del alma, quiero contarte un chiste. Ustedes, por ejemplo, ¿saben cuál es la verdadera vocación de los relojes despertadores? No saben. Es despertar a las personas sin pedir permiso. Y más allá de un chiste, es colocar algo ameno para este espacio. Te voy a invitar para que comencemos esta travesía del chisme del alma de hoy que tiene que ver con el miedo. Sigue el siguiente pedazo a continuación. Ahora bien, ¿saben cuál es el chisme del alma para hoy? Justamente tiene que ver con el miedo. Ese que se nos ha vendido que nos paraliza, que nos pone inmortales. Es decir, que no podemos hacer nada. Limitados. Antes de seguir con el chisme, los invito a suscribirse a nuestro canal como @Camino a la Vocación y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, justamente como Camino a la Vocación. Ahora bien, se nos ha dicho también que el miedo es más fuerte que nosotros, como que es un combatiente, como que es un rival. Y la pista clave del miedo en esta maestría del ser es que el miedo es el primer paso, óigase bien, el primer paso para transformar nuestra vida. Porque donde hay miedo, así como lo oyes, donde hay miedo, vamos a profundizar en ese silencio, donde hay miedo, justamente está la clave para arrancar una vida diferente. Porque a lo que le tenemos miedo es a lo que no conocemos, a la incertidumbre. Y es que el alma lo sabe, porque el alma tiene un juego importante y es conectar su llamado, traducirlo a la mente y llevarlo al exterior. Pero claro, en ese ciclo justamente se encuentra la mente donde habita un ser muy especial, un elemento clave más bien, que es el subconsciente. Y es que el subconsciente tiene la labor de protegernos, entre comillas, justamente con respecto a ¿qué? A algo que nos causó dolor en la infancia o en la adolescencia. Y por eso existe el miedo. Es una ley de sobrevivencia, de alguna otra manera. Entonces, en ese sentido, el miedo, vamos a identificar en estas palabras, es que no encuentro otro término, en esas palabras, cómo el miedo nos empieza a dar herramientas. ¿Para qué? Para dar ese salto. No de salta al vacío y confía, no. Siente el miedo. Por cierto, Camino a la Vocación es un lugar para sentir la vida. Si no has visto nuestros espacios, te invitamos a ver nuestro canal y nuestro contenido. Y es que el miedo tiene que ver con eso. ¿Quieres seguir profundizando? Continúa a continuación, justamente descubriendo esa maestría del ser con respecto al miedo. Síguenos. Chisme, chisme. ¿Qué te dice el miedo? El miedo es como una conversación. El miedo tiene su propia voz. Y ahí es donde arrancaremos a abordar esta maravillosa travesía que vamos a estar trabajando en este episodio. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestras redes sociales y a dejar tus comentarios aquí en la cajita del video. Y es que el miedo tiene que ver con el subconsciente. Porque cuando hay miedo es porque hay un anhelo del alma que pasó por la mente y en la parte externa se vuelve una realidad. Pero en ese ciclo justamente la mente tiene un pedazo como un peaje, como lo llaman un peaje, un lugar de filtro, que es el subconsciente, donde él dice, esto es peligroso, aparentemente, y realmente no es así. Pero el subconsciente guarda esas memorias que nos limitan. Por ejemplo, voces como no eres suficiente, no eres capaz, no valgo, no soy capaz, poco merecedor, aquí va a ocurrir una tragedia, eso no es por ahí. Todas esas voces son traducciones de heridas emocionales que habitan en nuestro ser, sobre todo en nuestra mente subconsciente. Entonces, claro, como esas voces son tan repetitivas, y no hacemos conciencia, porque eso es de manera inconsciente, esa vocecita se va incorporando y nos creemos el cuento. Y es ahí donde nos perdemos y nos desconectamos de nuestra verdadera vocación, propósito de vida, sentido de vida, como se quiera llamar. Entonces, para conectar con la vocación,
Pues primero hay que identificar el miedo. Primero, y no identificarlo desde la parte racional, porque ese es un pedazo del cuento. Es también sentirlo. Y aquí quiero contarte una experiencia personal que viví hace algunos años, justamente cuando me tiré de paracaídas. Y es que antes de yo hacerlo, yo tenía un montón de conversaciones y la más que yo tenía era el miedo. Y yo decía, no, eso es mental, decía yo en ese momento. Pero aquí juega un papel importante y clave, y es que hubo una decisión. Cuando yo fui a vivir la experiencia de paracaídas, por cierto, en algún momento les voy a compartir ese video, es que cuando tomé la decisión, en ese momento estaba en un momento plano. Pero cuando me monté a la avioneta, ya cuando estaba a 11.000 pies, caramba, empezó la mente por allá subconsciente. Venga, no, te vas a morir, te vas a caer, te vas a porrear, te vas a quedar parapléjico. Un montón de conversaciones. Pero cuando ya me lancé a la experiencia, se los contaré más adelante. Pero el punto acá es sentir el miedo, sentirlo. Para vivir nuestra vocación hay que sentir el miedo, no hay otra forma, porque ahí es donde está la posibilidad de ir a fondo con tus heridas emocionales y también, sobre todo, conocerte. Y es que aquí hay que integrar la sombra y la luz, y entre la sombra está el miedo. Y es que el miedo no nos paraliza, entre comillas, pero es como, yo lo veo como el síntoma en un diagnóstico cuando nos están chequeando. Es como la pista que por ahí es donde tenemos que seguir transitando. Ahora bien, una cosa es sentir el miedo y otra muy distinta, quedarme en el miedo. Sentir el miedo es hospedarlo, darle el permiso a la emoción que traduce esa voz subconsciente para luego transformarlo. Y es que aquí aplica un tema muy importante y es cómo me cuento la historia. Pero para yo saber cómo me cuento la historia tengo que conocer el subconsciente mío para ver qué carajos hay por ahí molestando, que me limita, que me frena, o que inclusive en la infancia nos dijeron no hagas esto, no hagas aquello y demás. Mientras tanto, sigue nuestras redes sociales como @camino a la vocación y déjanos en la cajita de comentarios su sentir y demás. Ahora bien, ponle atención a continuación a lo que te voy a decir. Te desglosaba desde el miedo, que es un síntoma para seguir el llamado del corazón realmente. Pero no la voz directa del miedo, sino que es la pista para transformar. Por eso el miedo no es un muro, es una puerta, ya que es la que revela nuestra vocación. Pero si vemos el miedo desde la voz supuestamente que nos dice no eres capaz, no eres suficiente y demás, significa que está contando o susurrando cosas que no tienen sentido. Anda contando chismes todo el tiempo. Y es que aquí juega un papel importante, que cada vez que hay miedo es porque por ahí es la puerta para abrir el camino, el que no es cualquier camino, es el camino a la vocación. Y aquí te debo de contar algo importante, y es que donde hay miedo nos está dando las pistas del alma, no desde la voz directa, sino el detrás de cámaras. ¿Para qué? Para transformar y encontrar nuestro llamado, nuestro sentido de vida. Justamente te voy a contar otra historia. Hace 9 años, cuando arranqué la maestría del ser, que no sabía en esa época qué era la maestría del ser, sino que yo qué carajos vine a hacer al mundo, porque si bien yo soy de profesión ingeniero informático, para los que me conocen, soy desarrollador de software. En esa época ocurrió un fenómeno importante, y es que yo sentía que algo faltaba, y yo me compraba la voz por allá. Esto no es para ti, no está siendo suficiente, esto no te está llenando. Y es que ese era el miedo, pero yo me lo contaba muy racional, muy desde la mente, pero no me permitía sentir. Entonces cuando empecé los distintos procesos conmigo, empecé a darme cuenta que eso, lo que estaba camuflando, era el miedo a ser visto, el miedo a ser reconocido. Y no hablo reconocimientos como, ay, Juan Pablo es súper teso, no. A yo reconocerme tal y como soy realmente. Y eso implicó un trabajo de sanar mi niño interior,
que eso sigue todavía todo el tiempo, sanar mi adolescente, conectarme con la energía creativa del adolescente y luego el adulto, cómo eso lo empieza a integrar. Y es que la ingeniería me ha aportado mucho desde ahí. ¿Cómo así, Juan Pablo? Claro que sí. Me ha aportado que programarme de una manera distinta para contarme el cuento de una manera diferente. Pero cuando permití sentir el miedo de lanzarme, porque me he lanzado muchas veces a crear, y que estaba el miedo a equivocarme o el miedo a fracasar, lo que me ha hecho es, o lo que las herramientas que me ha dado es, permítete equivocar porque ahí vas a aprender. Y es que aquí hay que integrar eso, el miedo integrado con aprendizaje. Y por eso te decía anteriormente en el inicio del chisme, justamente que el miedo va de la mano con el aprendizaje. Porque si hay miedo es el síntoma y es la pista para que el alma empiece a evolucionar, que el alma empiece a transformar. Porque si yo me sigo comprando la voz del miedo de no eres capaz, pues adivina qué va a ocurrir. Me voy a paralizar. Y no es solamente decirlo, es sentirlo. Entonces vamos a hacer un ejercicio justamente de sentir. Vamos a hacer un ejercicio de 30 segundos. Siente tu respiración. Cómo ingresa el aire, cómo se sostiene y cómo exhala. Hazlo varias veces, pero de manera consciente. Cómo ingresa y cómo es la temperatura inclusive del aire cuando ingresa. Si es fría, caliente. Porque así estás llevándole oxígeno al cuerpo, que es donde está el vehículo, donde está el alma. Sigue más para el episodio, porque aquí viene la parte clave del ejercicio del miedo. Síguenos. Pon mucha atención a lo que viene, porque el miedo nos trae información clave. Y es que vamos a continuar el ejercicio justamente de respiración, pero llevándolo a otro nivel. Ya sentimos la respiración. Vamos a volver a hacerlo. Vas a inhalar cerrando tus ojos, vas a sostener y vas a exhalar lentamente. Y vas a volver a inhalar, pero sin mover los hombros, sino inflando el estómago. Hazlo varios segundos. Y en esa visualización con tus ojos cerrados, trae qué palabras o más bien que trae tu sueño, tu meta, tu sentir. ¿Qué es eso que tú quieres realmente? Y cuando lo tengas ahí, vas a darle el permiso que lleguen las voces limitantes. Esas voces que te frenan, que te dicen, no, estás loco, o eso no es para ti. Y anótalas. Abres tus ojos pues, después de eso y las anotas. Y anotas eso sin juzgarlas, sin decir, uy, ¿por qué estoy pensando esto? No estoy yendo por el camino del positivismo, que por cierto el positivismo tiene algo muy tóxico si lo llevamos a un extremo. Pero darle el permiso de escribirlo ahí. Y cuando lo escribas lo vas a observar. Y te tengo una noticia. Eso que acabas de escribir es el chisme que el miedo te tiene. El miedo te tiene para ir a la puerta correspondiente de tu sueño y cumplir tu meta. Y no hablo solo de metas tangibles, sino de la meta más importante, que es la meta de evolución del alma. Entonces, date el permiso de escribir, date el permiso de sentir. Porque ahí, justamente ahí es donde está la clave del miedo. El miedo no es malo. El miedo, si lo volvemos, voy a traer una palabra clave, si lo traemos como nuestro aliado y nuestro amigo, nos tiene una bendición gigante. Pero para eso hay que sentir, para eso hay que darle el permiso de que llegue, pero no comprándonos la conversación, sino de que llegue como un hospedante, no sé si se diga así, como un hospedador, esa es la palabra, de nuestro propio hotel. Y luego, cuando lo vemos como visitante, simplemente darle el lugar que corresponde y él se va a ir. Porque no es una voz constante, es una voz temporal. Porque se activan unos recordatorios en el subconsciente. ¿Para qué? Para frenarnos y llevarnos a la ley de la sobrevivencia. Por ejemplo, voy a tomar de referencia el pito que está trayendo mi perro justamente. Ese. Porque justamente eso es lo que ocurre cuando el miedo llega. Manda una alerta. Bin, bin, bin. Por ahí no es. Bin, bin. Peligro. Pero es una advertencia diciendo que por ahí sí es realmente.
pero requiere ir a incomodarnos. ¿Para qué? Para confrontar, para transformar nuestra historia de vida, no sin borrarla, sino para contárnosla de una manera distinta. Si quieres profundizar en estos procesos del subconsciente y de la maestría del ser, Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida, tiene distintos espacios y plataformas para ello. Así que síguenos constantemente, que estamos colocando contenido y también invitaciones todo el tiempo a nuestros espacios. Listo. Entonces vamos a ir al cierre de este maravilloso episodio. Ahora bien, el miedo no es nuestro enemigo, es nuestro mensajero. Súper importante eso. El miedo no es tu enemigo, es tu mensajero, es mi mensajero. Y es que él nos está dando pistas para que el alma evolucione. Entonces, este es el chisme para hoy del alma. Ver al miedo justamente no como un atacante, sino como un aliado en esa transformación que queremos de nuestra alma. Siempre sintiendo el corazón, siempre sintiendo nuestro ser. Porque la mente nos lleva a crear pensamientos, que es como la traductora, pero que hay una partecita que nos manda alertas, recordándonos por dónde es. Porque el alma sabiamente sabe lo que corresponde realizar. Y en el próximo episodio justamente de los chismes del alma estaremos desglosando mucho más el tema de cómo las heridas profundas nos van enrutando también hacia nuestro verdadero propósito y maestría del ser. Soy Juan Payauducani, líder y CEO de Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida, y gracias por escuchar este episodio. Comparte con quien sientas que le puede aportar esa información y síguenos en nuestras redes sociales. Me encantará leerte en los comentarios tu sentir al respecto de este chisme. Cuéntale este chisme a cualquier persona que tú sientas, pero no para destruir, sino para nutrir tu ser. Este es el espacio de los chismes del alma. Cuídate mucho. Abrazo de corazón a corazón. Te siento y te admiro.